Tradicionalmente la revolución industrial se ha dividido en tres etapas. ¿Ya? Se habla de primera revolución industrial, segunda revolución industrial, tercera revolución industrial. Más que nada tiene que ver con los sistemas motrices que se asociaron a cada una de ellas. La primera es la primera revolución industrial, se le llama del vapor, el motor a vapor con el carbón como combustible para esta maquinaria. Si bien fue un tremendo impacto ya esa época, 1750, 1800, el motor a vapor tenía ciertas limitaciones que llevó a que algunos países comenzaran a preguntar, a hacer ver la posibilidad de buscar un mecanismo que fuera más eficiente todavía que el motor a vapor. El motor a vapor tenía el inconveniente primero, era de gran volumen. Ya, los motores a vapor son muy grandes porque necesitan una gran caldera que esté consumiendo constantemente carbón para dar calor, una gran caldera también para aportar agua, que es la que se evapora, y finalmente mueve todo el motor. Entonces eran grandes, requerían gran cantidad de carbón, gran cantidad de agua. Si eran estacionarias, no había tanto problema, pero si había que moverlo, ese motor ya generaba algunas complicaciones. A pesar de esas complicaciones, igual aún así va a surgir el ferrocarril, va a surgir la navegación a vapor. Como les decía, se hacía necesario y se vio la necesidad de crear un motor que fuera de menores dimensiones, y ojalá tuviera tanta o más fuerza que el motor a vapor. Bueno, el motor a vapor entonces tenía esas dificultades, era demasiado pesado, requería agua constantemente, un suministro de agua permanente y combustible, el carbón tenía un poder calorífico menor que otros combustibles que se comenzaron a ensayar en esa época. Entonces esos factores van a motivar a que algunos inventores se pongan a buscar una solución. Y así como hacia 1870 aproximadamente, en Alemania sobre todo, aparezcan los primeros motores a combustión interna. Y ese va a dar origen a la segunda revolución, que sería la revolución del petróleo. El petróleo es un combustible mucho más poderoso que el carbón. El motor ya no requiere suministro constante de agua. El motor se puede reducir de tamaño, ya no tiene que ser un tremendo volumen. Y ese motor, con mejor combustible, sin la necesidad de agua constante para producir vapor, puede achicar su tamaño. Puede ser de mucho menor volumen y mucho menor peso. Por lo tanto, un motor mucho más práctico, mucho más versátil y que va a impulsar la creación de una enorme cantidad de otros inventos asociados a ello. Y ahora vamos a asociar sobre todo a este motor dos grandes medios de transporte revolucionarios para la época, como había sido el ferrocarril y la navegación a vapor. Con el motor a vapor, ahora al motor a combustión interna se le va a asociar el automóvil, que ya no necesita hacer vías férreas, por lo tanto puede circular por muchos más lugares que un ferrocarril, y en segundo lugar, el avión. El avión, en 1901, se logra el primer viaje con un motor a combustión interna. Solamente era posible con este tipo de motor. El motor a vapor no servía, era muy pesado, muy engorroso, pero el motor a combustión interna daba la potencia necesaria para que el aparato pudiera elevarse. Finalmente, la última revolución industrial, con la segunda revolución industrial también cambia la elaboración de los metales necesarios para esta fabricación. Si antiguamente había sido fierro fundido y bronce para hacer los motores a vapor, ahora en cambio con el motor a combustión interna se comienza a desarrollar con fuerza la industria del acero, un metal mucho más práctico, más liviano, más resistente, incorrosible, con muchas más ventajas que los antiguos motores que funcionaban a vapor, que eran de bronce o de hierro fundido. Finalmente, hacia fines del siglo XIX, la tercera revolución industrial tiene que ver con la electricidad.
La electricidad se conocía de mucho tiempo atrás, pero utilidad práctica no había tenido casi, y generación de electricidad también era muy deficiente. Para esta época se van a crear y se van a inventar una gran cantidad de elementos nuevos que se van a vincular a esta nueva fuente de energía. La ampolleta, la pila, la batería, el dínamo y otros elementos más que van a permitir el desarrollo notable de una serie de otro campo de descubrimiento hasta ese momento inexplorado. El cine, la radio, los aparatos sonoros, en fin. Esas son las tres grandes revoluciones reconocidas hoy en día en la literatura, pero obviamente no son las únicas. Hoy en día se está hablando ya de otras revoluciones más posteriores a ellas, por ejemplo la del plástico. ¿Qué sería nuestra sociedad actual sin el plástico? Tan difícil que es de manipular y manejar en la sociedad de consumo que lo desecha mucho, pero también sin el plástico muchas de las cosas que tenemos no serían posibles. Aunque el plástico es una derivación del petróleo, entonces se puede asociar algunos a la segunda revolución, que es del motor a combustión interna y del petróleo. Y la revolución cibernética, que tiene que ver con todos los ordenadores que comenzaron a aparecer posterior a 1944, en que en Estados Unidos se crea el ENIAC, no me acuerdo muy bien. Fue el primer ordenador computacional surgido en el mundo, inmenso para la época, sumamente arcaico, diríamos hoy en día, pero para esa época fue revolucionario. Y de ahí, en un plazo de menos de 40 años, la transistorización y la aparición de los chips fueron reduciendo estos computadores enormes que eran originalmente, el ENIAC ocupaba grandes salones para poder ventilarse, para poder aplicar las tarjetas que iban haciendo los procesos de trabajo del computador. Nos reducimos hoy en día a lo que son los computadores portátiles, ¿ya? Los ENIAC ocupaban grandes salones, grandes consumos de electricidad, mucho calor, y hoy en día llegamos a esto. Es una verdadera revolución, y ese tipo de revolución fue la que permitió que el hombre llegara a la luna, descubriera avances médicos, en fin, una serie de factores que han provocado que hoy en día se hable de otras revoluciones industriales más.